Shalom, buenas noches, ¿cómo están? Damos gracias por este día, por este tiempo. Vamos a estar dando un estudio acerca de las mujeres en la Biblia, las mujeres de Yahweh, cómo Él usó ciertas mujeres en diferentes épocas históricas del pueblo de Israel y también qué clase de mujeres eran. Porque muchas veces la religión juzga, la religión critica, y cuando hay personas, tanto hombres como mujeres, que se acercan a Yahweh, se acercan a Dios, vemos que vienen con situaciones de pecado, situaciones difíciles, donde lo que a veces el hombre hace es juzgar, es criticar, y vamos a ver historias de mujeres como Rahab, que era prostituta. Fue una mujer llena de fe, que creyó en el Dios de Israel, y ella fue parte de la genealogía de lo que luego fue el Mesías. Entonces vemos que cuando Yahweh mira a las personas, no mira lo externo, mira el corazón de la persona, mira lo interior. Y a veces nosotros como seres humanos juzgamos. Entonces vamos a ver en esta noche un estudio muy interesante que obviamente apunta a las mujeres, pero siempre hay algo por aprender. Entonces, lo primero que quiero ir es al libro de Proverbios, capítulo 31. Ahí en la Biblia, el libro de Proverbios lo escribió Salomón, el hijo de David, donde Proverbios habla de la mujer virtuosa. ¿Y qué significa la mujer virtuosa? La palabra virtuosa significa que está capacitada o está apta para diversas tareas. No solamente ser esposa, no solamente ser ama de casa, sino ser buena mujer en todas las áreas, tanto como esposa, como madre. Entonces, vamos a ver acá en el capítulo 31 de Proverbios, donde dice que hay una mujer virtuosa y dice una pregunta: ¿quién hallará esa mujer virtuosa? O sea, ¿qué está diciendo acá Salomón? Que es difícil encontrar, yo me río, ¿no? Porque es difícil encontrar una mujer virtuosa. ¿En qué sentido? Que primeramente ame a Yahweh, que ame a Dios, que ame obviamente a su marido, a sus hijos, que sea ama de casa, que vele y cuide a su esposo. Y hoy en día, cuando uno ve la sociedad cómo está, hoy en día el tema fundamental, que es la base de todo, que es la familia, el matrimonio, cada vez se está destruyendo más. Cada vez hay más divorcios, cada vez más hay matrimonios que se separan y los hijos son los que pagan el pato, por decir, o los que tienen la consecuencia de la separación del matrimonio, de la familia. Y vemos que hoy en día hay mucha libertad en la mujer. Y yo he hablado acerca de este tema y no digo que la mujer no tenga su lugar y no cumpla la función que tiene que cumplir como esposa. La mujer no es menos que el hombre. La mujer tiene que estar a la par del hombre. Por eso cuando Yahweh crea a Adán y a Eva, Yahweh crea a Adán y de la costilla de Adán sale Eva. ¿Por qué? Porque de la costilla de Adán crea a Eva, crea esa ayuda idónea. Entonces la mujer virtuosa es la ayuda idónea para el hombre. No es la que le sobrecarga problemas al marido, la que en vez de que el marido llega de trabajar cansado y querer estar con ella, poder ella atenderlo, ayudarlo, comprenderlo, tirarle más carga al marido, porque muchas veces pasa esto. Y yo he hablado con muchos hombres que terminan diciendo: la verdad que no tengo ni ganas de ir a mi casa, no tengo ni ganas de
llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque sé que mi esposa me va a decir que tuvo problemas, que los chicos, que las deudas, que esto, que el otro, y en realidad vengo cansado, cargado con problemas y tengo que recibir aún más problemas de parte de mi esposa. Y esto es una realidad hoy en día. Por eso, cuando hablamos de las mujeres de Yahweh, hablamos de mujeres que marcaron la diferencia. Yo siempre digo que la mujer es el sustento en el hogar, aunque muchos dicen que es el hombre. Sí, el hombre es económicamente el sustento de la familia, del hogar, pero la mujer es el sustento de la familia, del esposo y de los hijos. ¿Por qué? Porque ella está creada para poder abarcar muchas áreas, cosa que el hombre a veces no puede, y no significa que el hombre sea menos que la mujer, pero cada uno tiene una función por cumplir. Entonces, el proverbio acá en el capítulo 31 dice: ¿quién hallará esta mujer virtuosa? Esta mujer que está capacitada para ser una buena mujer. Que amen a Yahweh, que amen a Dios sobre todas las cosas, que cuida a su marido, que sabe cuidar y amar a sus hijos, que mantiene el hogar, que sabe hacer las cosas de la casa. ¿Cuántas mujeres no saben ni lavar los platos? No saben ordenar la casa, no saben planchar, no saben hacer cosas. Y eso es algo que la mujer debe cambiar. Y ¿qué significa esto? Que la mujer tiene que cumplir su rol dentro del hogar. Y muchos me están diciendo, pero estás hablando más de las mujeres. No, estoy hablando de lo que es la mujer virtuosa. Cosa que hoy la mujer está muy liberal. Hoy la mujer, la mayoría, quiere estar separada, quiere vivir su vida con sus amigas. Muchas, no digo todas, pero muchas, hoy en día, en el siglo XXI, en el 2019, están así. Dejan sus hijos con sus mamás, con sus familiares, y no cumplen el rol de madre. No quieren sobrellevar esa responsabilidad. Prefieren separarse, divorciarse, vivir su vida, y los hijos que se crían como puedan, y dejar al marido y hacer su vida. Entonces hoy Yahweh, hoy el Padre está buscando mujeres que marquen la diferencia. Mujeres que sean virtuosas, mujeres que amen a su marido, amen a sus hijos, amen a su familia, mujeres que atiendan correctamente a su marido, que lo cuiden, que lo valoren. Y muchas veces los engaños, el adulterio, los pecados sexuales dentro de un matrimonio, más en el hombre, porque el hombre es el que es más atacado en esa área. Muchas veces pasa esto porque el marido no está bien con su esposa, porque el marido hay algo que no está bien en una conexión de matrimonio. Entonces siempre Satanás, que siempre busca destruir los matrimonios, la familia, que es constituido por Yahweh, va a buscar la manera de que ese hombre deje esposa, hijos y hogar. Entonces, esto es una realidad que viene pasando hace siglos y hasta ahora se ha multiplicado de una gran manera en diferentes partes del mundo, específicamente acá en Argentina. Entonces, cuando hablamos de mujer virtuosa, vemos que ella, dice acá en el capítulo 31 de Proverbios, ella ayudaba al prójimo, ella ayudaba a los necesitados. No solo atendía a su marido, a sus hijos, sino que ayudaba al prójimo. Entonces, podemos ver que esa mujer virtuosa es la que el Padre está buscando hoy en día dentro de su pueblo. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de mujeres que fueron mujeres de fe, mujeres que sirvieron a Yahweh, mujeres de Yahweh. Y vamos a ver el primero en lo que es Génesis capítulo 21. Una mujer llamada Sarai. Una mujer llamada Sarai, dice la Escritura, que era hermosa físicamente. Era una mujer hermosa, la cual fue esposa de Abraham. Luego Yahweh le cambia el nombre a Abraham por Abraham y a Sarai le pone Sara.
le cambian los nombres. Entonces vemos que Sara era la esposa de Abraham. Ahora, voy a hacer una pausa acá. ¿Por qué no hablo de Eva? Porque Eva se equivocó. Eva, cuando vemos la Biblia, la historia desde el comienzo de la creación, Eva dejó que el enemigo se salga con la suya. ¿Por qué? Porque cuando el Padre, el Creador, le dice que no coman de ese árbol, ella fue y se dejó influenciar por la serpiente. Y vemos que Satanás influenció a la mujer porque la mujer tiene influencia sobre el hombre. Y eso siempre pasó. Siempre. Entonces, si Satanás va a hacer que quieras caer en desobediencia al Padre, siempre va a usar una mujer. Entonces vemos que la mujer puede usar sus influencias, sus herramientas para bien o para mal. Y Eva desobedeció, comió el fruto prohibido y hizo caer a Adán. Entonces, podemos tomar como ejemplo de la influencia que puede tener una mujer cuando hace malas cosas, que termina contaminando a su familia, a su marido y a su hogar. Pero vemos acá en Génesis 21 a la mujer de Abraham llamada Sara. Ella era estéril, ella no podía tener hijos. Y vemos que Yahweh se le presenta a Abraham y le promete un hijo. Y le dice que de acá a poco tiempo iban a tener un hijo que le iban a llamar Isaac. Entonces, cuando Sara recibe esta noticia, Sara se ríe. Y dice, ¿no?, que era algo difícil porque era una mujer avanzada de edad. Estaba ya casi a los 100 años de edad. Y Sara era estéril. Pero para Yahweh no hay nada imposible. Y pasó más de 20 años para que se cumpliera esta promesa, hasta que Yahweh le da a Isaac. Pero ¿qué es lo que sucede? Sara influenció mal a su marido. ¿Por qué? Porque pasaron los años y Sara le dijo, ¿por qué no tomas a la sierva, a Agar, y tenés un hijo con ella para tener una descendencia? ¿Y qué hizo Abraham? No le dijo, no, yo voy a esperar en la promesa de Yahweh. Voy a esperar a ese hijo que nos dio, que nos dijo, que nos va a dar. Dijo, bueno, está bien. Obedeció a Sara. Entonces ahí es donde tomó a Agar, a esta egipcia que la tomó cuando él visitó Egipto, y le llegó a ella, tomó como esposa y tuvo un hijo llamado Ismael. Cuando nace Isaac, Ismael ya tenía avanzada edad, alrededor de entre 10 y 12 años. Entonces vemos que Sara cometió errores, pero siempre fue una mujer sumisa a su esposo, y sumisa no significa ser esclava. Sumisa es reconocer la autoridad como marido, como esposo, como siervo de Yahweh. Entonces vemos que Sara apoyó a Abraham en todo momento. Y el mismo error que cometió Eva, lo cometió Sara, queriendo influenciar al marido para mal. Entonces, que las mujeres que este mensaje están escuchando puedan reflexionar, porque a veces influencian para mal con respecto a los maridos. Y vemos también que luego la promesa se cumplió en Isaac, y a través de Isaac vendría Jacob, donde Jacob luego, ya cuando era grande, empezó a buscar esposa y se enamoró de una mujer llamada Raquel. Y vemos en la historia, ahí en la Biblia, que él quiso casarse con Raquel, y su, suegro, el papá de Raquel, lo engañó y le dio la otra hija mayor llamada Lea. Entonces él tuvo que trabajar
7 años por Raquel, donde él engañó a Jacob, y Jacob tuvo que trabajar 7 años más por Lea. En conclusión, Jacob cosechó lo que él había sembrado con su hermano Esaú, porque él engañó a Esaú robándole la primogenitura, y él engañó a Isaac ya de avanzada edad, siendo ya casi ciego, para que reciba la bendición. Entonces Jacob termina cosechando lo que sembró, y trabajó 7 años por Raquel y 7 años por Lea. En conclusión, termina teniendo 2 mujeres, Jacob, Raquel y Lea. A partir de ahí, vendrían los hijos que luego serían los 12 hijos, que de ahí saldrían las 12 tribus de Israel, donde ahí luego nacería la nación de Israel. Entonces vemos también que Yahweh muchas veces usa aún los errores humanos para glorificarse. ¿Por qué? Porque él cumplió su propósito con Isaac, más allá que esté Ismael. Y él cumplió su propósito en los 12 hijos, que serían las 12 tribus de Israel, más allá de que Jacob tendría 2 esposas. Recordemos el contexto, que en Jacob, tanto en Abraham, Isaac y Jacob, existían las leyes del rey Hammurabi, que fue uno de los reyes babilónicos, donde se permitía tener más de una esposa, pero obviamente hasta 2 esposas. Entonces por eso Sara le dice a Abraham que podía tomar a Agar, y no era un pecado delante de Yahweh, hasta que él determina luego las leyes en el monte Sinaí para su pueblo. Entonces, por eso muchas culturas o muchos pueblos, como los árabes, que tienen muchas mujeres, vienen de estas leyes de los códigos de Hammurabi, del rey babilónico en la antigua Babilonia. Entonces, podemos ver otro ejemplo en Éxodo capítulo 15, versículo 21, sobre Miriam, la hermana de Moisés. Sara, el nombre de Sara, para apuntar un poquito el significado de los nombres de estas mujeres que estoy citando en la Biblia, Sara significa princesa. Entonces la esposa de Abraham, llamada Sara, significa princesa. Ahora en Éxodo 15 vemos la hermana de Moisés llamada Miriam, que Miriam significa amada. El nombre Miriam significa amada. Y era la hermana mayor de Moisés, y ella profetizaba, ella tenía un don profético, ella profetizaba en ese tiempo. ¿Y cómo profetizaba si el Espíritu Santo todavía no estaba? Bueno, el Espíritu Santo usaba a muchas personas en el antiguo pacto, pero no habitaba dentro de las personas. Y lo podemos ver, por ejemplo, Saúl, cuando profetiza junto a un grupo de profetas que había en ese entonces, vemos que el Espíritu Santo dice que lo tomó. Entonces, esos dones que tenían como Miriam eran regalos que Yahweh le había dado, que se manifestaba el Espíritu de Yahweh a través de estas mujeres. Entonces, Miriam profetizaba, adoraba a Yahweh, y ella creció como esclava en Egipto, y ella cuidó de bebé a Moisés. Pero Miriam cometió un gran error. Y esto lo voy a estar enseñando la semana que viene, sobre la lengua maligna, que es cuando uno murmura y habla mal de los demás. Miriam murmuró contra su hermano, porque podemos ver luego, cuando ya Moisés era el líder del pueblo de Israel, escogido por Yahweh, Miriam termina murmurando, pecando delante de Yahweh, y le agarra lepra, le agarra una enfermedad terrible, donde tuvo que estar varios días fuera del pueblo, del campamento, y ella se arrepintió, pidió misericordia a Yahweh, y Yahweh termina sanándola. Entonces vemos
que Miriam fue también, más allá de sus errores, Miriam fue una mujer de Yahweh. Miriam fue la que cuidó a este libertador de bebé, donde luego Yahweh permitió que lo tomaran en Egipto y creciera ahí hasta que Yahweh determinó que él tenía que volver a su verdadera identidad y ser el líder de los hebreos. Entonces seguimos, vamos a ver otro ejemplo, Jueces capítulo 5, sobre una mujer que era una guerrera, que era una líder llamada Débora. Y fíjense en que el nombre de Débora significa abeja. Débora significa abeja en hebreo, Débora. Quizás conocen alguna Débora, bueno, abeja significa. Y esta mujer también era profetisa, profetizaba, tomada por el Espíritu de Yahweh, y fue una de las juezas de Israel cuando no hubo rey. Y muchos que predican la palabra de Yahweh toman este ejemplo de Débora, que ella era una jueza, como citando versículos apoyando de que la mujer puede ser pastora dentro de la iglesia. Y no podemos tomar el ejemplo de Débora como jueza de Israel como hoy decir que las mujeres tienen que ser pastoras. No hay apoyo bíblico sobre eso. Y yo lo he dado este estudio con el tema de que si la mujer puede ser pastora. La mujer puede servir dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, pero no ser pastora, porque el pastorado es para el hombre, porque el hombre es la cabeza, es el responsable de todo lo que Yahweh le dio, tanto como congregación, como iglesia, como familia. La mujer no puede tomar el rol del marido dentro de una familia, porque no está constituido dentro de lo que Yahweh creó. Entonces Débora, ella, gracias a su liderazgo, Israel estuvo 40 años de paz. 40 años de paz. Y podemos ver que fue una gran mujer donde marcó la diferencia dentro del pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Y está en Hebreos capítulo 11, versículo 31, donde hubo una mujer en el tiempo de Josué que se llamó Rahab. Era una mujer que ejercía la prostitución en Jericó. Jericó era una ciudad pagana y ellos adoraban a otros falsos dioses, y Rahab albergó a 2 espías que habían ido a ver la tierra de Jericó, los muros, la ciudad de Jericó, y ella creyó en el Dios de Israel. Ella tuvo fe en Yahweh, en el Dios de Israel. Entonces vamos a ver ahí que Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab no murió junto a los demás que habitaban en Jericó. Entonces, gracias a su fe, ella y su familia fueron salvas del juicio de Yahweh sobre Jericó. Recordemos que Yahweh manda a dar 7 vueltas al pueblo de Israel sonando el shofar, y que en la 7ª vuelta caerían los muros, y así sucedió. Y solo Rahab y su familia quedaron vivos de esa manifestación de Yahweh. Ahora, ¿qué significa la palabra Rahab? Tormenta o violencia. Rahab significa tormenta o violencia, ¿no? Eso es lo que significa el nombre Rahab. Y ella cambió totalmente su vida. Dejó de hacer esa práctica que hacía, dejó de trabajar de lo que hacía y se dedicó a Yahweh. Luego ella se casó, luego tuvo familia, y fíjense en qué tremendo que es Yahweh, que él eligió a ella dentro de la genealogía del Mesías Yahoshua. Dentro del hijo de Yahweh, eligió a Rahab. Y vamos a ir ahí a la escritura, Mateo capítulo 11,
Mateo capítulo 1, versículo 5, dice, y Salmón, mire lo que dice el versículo 5, Salmón engendró de Rahab, ¿quién era Rahab? Esta mujer de Jericó, a Booz. O sea que cuando dice Salmón engendró de Rahab, está diciendo, Salmón le llegó a Rahab, tuvieron relaciones sexuales, y quedó embarazada Rahab de Booz. Y Booz engendró de Ruth. Recuerden que Booz fue el esposo de Ruth. Ahora vamos a hablar de Ruth, que también fue una mujer que ya usó. Y de Booz y Ruth vino Obed. Y de Obed y de Isaí, que Isaí era una mujer, vino David, que fue luego el rey David. Por eso vemos que Yahweh usó dentro del linaje del Mesías a una mujer que era prostituta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para ser una mujer de Yahweh, no importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido o lo que vos hoy estás practicando o estás haciendo. Lo importante es que te rindas a Él, que entregues tu corazón a Él y que le tengas fe a Él y que con Él todo es posible. Con Él puede uno dejar el pasado, con Él mismo se puede vencer el pecado, se puede vencer el pasado. Y saber que si Rahab, esta mujer que estaba totalmente lleno de falsos dioses, de paganismo, de prostitución, ella dejó todo y puso su fe en el verdadero Dios. Entonces podemos ver mujeres de Yahweh que marcaron la diferencia y que seguramente Rahab habrá tenido también sus errores, como la tuvo Sara, Miriam, Débora. Pero Rahab fue parte de la genealogía del Mesías. Entonces vamos a ver ahora Ruth, como les decía, Ruth 1:16. El nombre de Ruth significa belleza. El nombre de Ruth significa belleza. Ella era una mujer leal a Yahweh, fiel a Yahweh, trabajadora. No era israelita, o sea, no era parte del pueblo de Israel. No dice bien la Biblia qué pueblo era, pero seguramente era de un pueblo pagano, ¿no? Entonces vemos que ella tuvo un lugar importante dentro del pueblo de Yahweh. Ella marcó una diferencia dentro del pueblo. Ella dejó su casa, su familia, para servir al verdadero Dios de Israel. Ahora, la Escritura dice ahí en el libro de Ruth, que ella enamoró el corazón de Booz, que luego vemos que en la genealogía de Mateo 1 fue la bisabuela del rey David, o sea que ella se casó con Booz. Booz era alguien muy importante también dentro del pueblo de Israel, y de ahí vendría la genealogía luego del Mesías, pero también del linaje de David. Entonces ella declaró ahí en el libro de Ruth, en su libro, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y eso es lo que ella declaraba a Booz. Entonces vemos que Ruth también fue una mujer luchadora, fiel, y que más allá de no ser parte del pueblo de Israel, ella dedicó su vida a servir a Yahweh. Entonces no importa nuestra identidad, no importa nuestra situación, si realmente tenemos fe en el verdadero Dios, si tenemos fe y tenemos voluntad en querer servirle, y esto también a las mujeres, porque muchas veces cuesta servir al Padre cuando las mujeres obviamente tienen hijos, tienen responsabilidades, tareas, quehaceres en el hogar. Entonces siempre la mujer tiene que entender que es parte fundamental para apoyar al marido, y si no tienen marido o están separadas o divorciadas, poder dedicarse al Padre, porque de eso es lo que Él está buscando en este tiempo. Mujeres que le sirvan a Él. Entonces podemos ver otro ejemplo en 1 Samuel capítulo 2, una mujer llamada Ana. Ana era estéril también, no podía tener hijos.
Ella era una mujer de oración, vivía en el templo buscando al Padre, adorando a Yahweh. Y el nombre de Ana significa compasiva. Por ejemplo, el nombre masculino de Ana es Ananías. Y el nombre femenino es Ana, que significa compasiva, comprensiva. Entonces ella era una mujer fiel, adoradora a Yahweh, y ella le pidió a Yahweh un hijo. No podía tener hijos. Y ella clamaba al Padre por un hijo. Y ella le decía que si le daba a Yahweh un hijo, iba a ser dedicado a él. O sea, que ese hijo, si ella tenía, no iba a disfrutarlo ella, sino que así como lo tenía, luego se lo iba a entregar de vuelta a él. Y así fue como Yahweh le dio a Samuel. Que el nombre Samuel, el nombre de Samuel significa pedido a Yahweh. Samuel significa pedido a Yahweh. Y eso hizo Ana, pidió a Yahweh, a Dios. Y Samuel fue el profeta, uno de los más conocidos dentro del pueblo de Israel, donde ungió a Saúl y luego donde ungió a David como rey. Y Samuel fue un hombre dedicado a Yahweh, donde se vivió dentro del templo. Entonces, vemos que Ana fue una mujer que realmente conmovió el corazón de Yahweh. Que siendo estéril, el Padre contestó su oración. ¿Y qué significa esto? Que no importa tu situación que estés pasando, no importa la necesidad que estés pasando, si vos te volcás completamente al Padre y le pedís de todo corazón, Él es capaz, Él es fiel de poder contestar dentro de su voluntad tus oraciones. ¿Por qué? Porque Él busca nuestro corazón, Él no busca nuestras palabras. A Él no le importa si oramos bien o oramos mal, si decimos de una manera correcta o lo decimos de incorrecta. Él ve la intención del corazón. Entonces Él contestó la oración del corazón de Ana. Y podemos ver otro ejemplo. Esther, capítulo 2, versículo 17. Esther también fue una mujer importante dentro del pueblo de Israel. Esther significa estrella. Esther significa estrella, el nombre de Esther. Ahora, Esther era inteligente, valiente, bella, era israelita y llegó a ser la reina de Persia, un imperio muy importante dentro de la historia humana, como fue los persas. Ella arriesgó su vida para salvar el pueblo hebreo de una masacre. Ella entró al lugar donde estaba el rey, donde estaban los reyes, donde estaban los principados, y que si el rey no aceptaba eso, le cortaban la cabeza a Esther. Pero ella se mandó y fue delante del rey y se presentó. Y vemos que ella dio su vida, y a causa de su actitud y a causa de su acción, pudo salvar al pueblo de Israel. Entonces, vemos que podemos hablar de muchos más ejemplos de mujeres que sirvieron a Yahweh, que tuvieron fe, que tuvieron errores, pero ellas tuvieron un corazón y una actitud diferente delante del Padre, delante de Yahweh. Ahora el hombre, esto es importante saberlo, el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre, porque es un complemento, Si podemos ver todos los ejemplos que vimos, Eva no era completa sin Adán. Miriam no dice la escritura que se haya casado, pero seguramente habrá formado familia. Débora, cuando hablemos de Débora, seguramente también, Rahab llegó a casarse con Salmón, donde luego vino la genealogía del Mesías.
Ruth se casó con Boz. Ana, siendo estéril, tuvo un hijo, pero ella completamente era una mujer que era dedicada a Yahweh. Esther se casó con el rey de Persia. Entonces podemos ver que tanto la mujer como el hombre, como los siervos del Padre, necesitan tener un complemento. Por eso la mujer virtuosa es la ayuda idónea, es la ayuda que necesita el hombre para potenciar lo que el hombre es para el Padre. Entonces, para ir terminando, vamos a ver algunos ejemplos en el nuevo pacto renovado, Brit Hadashah. Y vamos a ver un ejemplo de una mujer que fue muy humilde, pero quedó en las escrituras, que fue Dorcas. Dorcas era judía y ella vivía haciendo buenas obras. Ella vivía haciendo sedacás. La palabra sedacá en hebreo es ofrenda. Ella ofrendaba, ella daba de comer, ella daba dinero a los que estaban necesitados, a los que estaban pasando necesidad. Ayudaba a los pobres. ¿Y qué es lo que pasó con Dorcas? Ayudaba a las viudas. Y un día se murió. Falleció. Y Pedro le llegó a ella, fue a verla. Y Pedro oró a Yahweh por Dorcas. Y Dorcas resucitó. Eso dice la Escritura. Y vemos ese tremendo milagro. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yahweh le habrá resucitado a Dorcas? Porque era una mujer de bendición. Porque era una mujer conforme al corazón de Yahweh, y porque Yahweh también contestó la oración de Pedro. No dice qué es lo que Pedro oró, pero dice que Pedro oró y ella resucitó. Entonces podemos ver muchos ejemplos de mujeres que marcaron la diferencia, pero en Lucas 1:38 habla de María, que el nombre original en el hebreo es Miriam. María, la madre de Jesús, como se dice en español, la madre del Mesías, Yahoshua, se llamaba Miriam en realidad, que Miriam significa amada. Y Miriam era una mujer obediente, sencilla, era judía y era virgen, no había tenido relaciones sexuales con nadie, y Yahweh determina que el Mesías vendría de María. Entonces vemos también cómo el Padre usa una mujer común y corriente. Y luego toma a José y lo toma como padre de sangre del Mesías y lo toma luego como esposo de María. Sin antes que José llegara a María, María había quedado embarazada de el Ruach de Yahweh y el Mesías ya estaba dentro de ella. Que eso otro día podríamos explicar porque se habla de tantas cosas como el Mesías vino por María siendo virgen. Es una obra del Espíritu de Yahweh. Si el Espíritu de Yahweh es el que nos creó a nosotros, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh es Ruach, es viento, es vida. Ruach significa viento, vida. Yahweh sopló en el hombre aliento de vida. ¿Cómo Él nos puede dar vida en el vientre de una mujer? ¿Cómo Él nos puede dar la simiente divina que fue del Mesías? Porque si vendría, y voy a aclarar esto, voy a aclararlo ahora. Si sería el esperma de José, del hombre de José, el Mesías hubiese nacido pecador. Y el sacrificio en la cruz, su sacrificio no hubiese sido verdadero. El Mesías tenía que tener un linaje divino, santo, sin la naturaleza pecadora. Porque el pecado viene de Adán, no de Eva, de Adán, del semen, del esperma del hombre, viene el pecado. Entonces cuando nacen los hijos, los bebés, ya nacen pecadores, porque ya la naturaleza del hombre está corrompida. Entonces cuando María queda embarazada, queda por el Ruach de Yahweh. El Ruach le mete el esperma divino, la simiente divina, la cera en el hebreo, divino de Yahweh dentro de María. Por eso el Mesías nace, si bien en María, en la sangre de María humana, el Mesías era humano,
pero tenía una simiente, una cera de Yahweh, divina. Por eso él no tenía pecado, por eso él no pecó. Y no es que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales con María, él entró y puso esa semilla ahí. Y así quedó María embarazada. Bien, entonces, para terminar, Mateo 27:55, vemos que la escritura acá, Mateo, habla de que había muchas mujeres que miraban de lejos al Mesías y que habían seguido al Mesías desde Galilea sirviéndolo. ¿Ven qué detalle ahí? Sirviéndolo. Entonces la mujer de Yahweh tiene esa función, la mujer virtuosa tiene esa función de no solo atender y servir al marido, a sus hijos, sino servirle a él. Servirle a él, servir a los hermanos, ayudar a los necesitados. Y dice que algunas mujeres que habían sido sanadas por el Mesías de espíritus malos, o sea que estaban endemoniadas y de enfermedades, fueron libres y le seguían y le servían, como María, que se llamaba Magdalena, que es la que quisieron matar a los judíos apedreadas por el adulterio. Había otra Magdalena también que estaba endemoniada, donde el Mesías le había hecho liberación y ella había sido libre de 7 demonios. Y recuerden lo que dice la Escritura, que cuando alguien está atado por un demonio y es libre, ese demonio se va y vuelve con 7 más. Eso dice la Biblia, la Escritura. Entonces, ella seguramente era una persona que practicaba el pecado y que llegó a estar a través de ataduras por 7 demonios. Y luego había otra mujer llamada Juana, mujer de Chufa, que Chufa era el intendente de Herodes. Recuerden que Herodes era el rey que estaba en ese turno, cuando el Mesías estaba por nacer. Él mandó a matar a todos los primogénitos dentro del pueblo hebreo, pueblo judío. Y ahí es donde Yahweh manda un ángel y le dice a María y a José: salgan de aquí, de donde están, porque Herodes ha mandado matar a todos los primogénitos. Entonces termina diciendo ahí la Escritura que había otra mujer llamada Susana y que otras mujeres más como Susana ayudaban con sus bienes a las congregaciones y a los necesitados. Entonces, para terminar este mensaje, ¿por qué el Padre me dio este mensaje? Porque Yahweh está queriendo que su pueblo, sus mujeres, sus siervas, entiendan que Él quiere que sean mujeres virtuosas, mujeres que le sirvan a Él, que puedan servir en su familia, en su hogar, que puedan ser ayuda idónea, que puedan tener fe y puedan marcar la diferencia más allá de los errores. Y podemos ver muchos ejemplos más, pero yo puse acá los más reconocidos, quizás las más reconocidas mujeres que marcaron la diferencia. Y aún Apocalipsis, a Israel, al pueblo de Israel, le habla como una mujer. Por eso dice que viene el novio a buscar a su novia. La toma como una mujer. Y fíjense en qué importante la mujer en la Biblia. Las 10 vírgenes, 10 mujeres vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Israel es la novia del Mesías, Yahushua. Entonces, gracias al Padre, bendito Yahweh, por las mujeres. ¿Por qué? Porque son ayuda idónea, pero no todas mujeres son mujeres virtuosas. Entonces, para aquellos que son creyentes, que caminan con Yahweh, que son siervos de Yahweh y que son siervas, debemos de entender este mensaje. De poder tomar estos ejemplos, que sobre todo amaban a Yahweh, sobre todo tenían fe en Yahweh, sobre todo servían a Yahweh, poder tomar este ejemplo. Tanto el hombre, obviamente, porque uno aprende, pero también, en este caso, por las mujeres.
Así que espero que este estudio haya sido de bendición. Gracias a los que se han conectado, a cada uno, amigo, amiga, hermano, que podamos tomar este estudio y específicamente las mujeres, poder tomar estas verdades y saber que el Padre está buscando mujeres virtuosas. Así que obviamente también hombres virtuosos, ¿no? Acá me escriben también, claro que sí. Pero en este caso podemos ver este ejemplo de estas mujeres que marcaron la diferencia. Así que gracias a los que se conectaron, y si ha sido de bendición, de luz este mensaje, compártelo a otros, y estamos conectados mañana a las 10 de la noche. Voy a estar dando un mensaje muy bueno también sobre los reptilianos. Voy a hablar otro tema diferente, donde voy a explicar un poquito cuál es su origen, cómo hoy están tomando el control de muchos lugares importantes, gobiernos, aún en el ejército militar, y también en linajes que vienen ya de antepasados, y que voy a estar explicando un poquito quiénes son. Quizás es un tema que no voy a estar tocando mucho la Biblia, pero es un tema que necesitamos entender quiénes son, cuál es su origen, así como lo he explicado con los grises y los ovnis. Así que Yahweh les bendiga, que tengan buenas noches y nos vemos mañana en nuestro estudio. Shalom.